27 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos charlando con Rodo. Esta historia que nos hemos enfocado en los nazis, pero ahora sí. Posguerra, Rodo, se tomaron el buque y los buques y los submarinos y los portaaviones, todos acá. No fue tan fácil. ¿Se desparramaron? ¿Cómo fue? ¿Se desparramaron para todo el mundo? Lamentablemente alguien va a pensar que escucha habitualmente el programa, por lo menos la sección mía, va a pensar que yo tengo algún tipo de animosidad con la Iglesia Católica. Juro por Dios que es así. No, pero en este caso estoy hablando de historia. Qué personaje. Hay una fuerte sospecha de que el Vaticano, en el patio del Vaticano se estaba matando gente. Ahí nomás, a la vuelta, en Italia. El Papa miró para otro lado. Por miedo, probablemente, porque en algún momento le dijeron, ojo que nos bombardean acá. Y hubo un momento donde Hitler podía tomar el Vaticano sin ningún tipo de problema, teniendo a Mussolini de aliado. Y hay importante documentación, se llama Odessa, el archivo de Odessa, que hay alguna película muy interesante al respecto, donde se da cuenta de la gestión del Vaticano para que los jerarcas nazis puedan salir de Alemania, y uno de los destinos era Sudamérica, no solamente Argentina, por supuesto Paraguay, Brasil, Uruguay y nuestro país. Sí. Y acuérdense también que nosotros teníamos un presidente en ese momento que decidió ser neutral durante la Segunda Guerra Mundial para poder comerciar con los dos lados. Sobre todo, esto lo conozco bien de cerca porque mi abuelo era barraquero en Avellaneda. Y ¿qué sería ser barraquero? El barraquero es aquel que compra lana en todo el país, la alberga en Buenos Aires, la categoriza, la lava y la enfarda y la manda para Europa. Bien. Y por supuesto Inglaterra, que eso era uno de los productores de hilados más importantes del mundo, decidió no vender. En plena guerra, Churchill dijo, ni un ovillo de lana a Alemania. Entonces Alemania buscó otros horizontes, y como Argentina era un país amigo, absolutamente amigo, el régimen peronista de esa época... Se pudo, hay fotos, inclusive fotos de la salida del obelisco, y eso está documentado en una página de Facebook que se llama Buenos Aires, la historia, algo así, donde hay foto de bandera, la salida del obelisco en la 9 de julio, banderas nazis, incluso una reunión importante en el Luna Park donde estaba eso del lleno. Luna Park lo vi, sí. Así es. Eso sí lo vi. Esa las banderitas no recuerdo. Usted imagínese la salida del subte de Buenos Aires, ahí al frente del obelisco, con banderas nazis colgadas. Pero a ver, nuestro país era absolutamente nacionalsocialista. Si usted mira el casco del ejército argentino de esa época, es el casco nazi. Si usted lo ve al teniente general en su postura en la época, en su primer gobierno, tiene mucho de la estética nazi y nosotros fuimos neutrales, cosa que después pagamos. Sí. Pero yo la anécdota que te quería decir, mi abuelo siempre decía, yo en aquella época en 3 llamadas vendí no sé cuántas toneladas de lana. Claro, era toda Alemania. Toda Alemania. Mi abuelo hizo una importante fortuna. Pero cómo, yo lo que no entiendo es cómo es la llegada. Bueno, a través del Vaticano. El Vaticano, una de las llegadas. El Vaticano gestionaba los documentos para la salida. El cambio, Argentina era uno de los países receptores, el gobierno peronista tenía una oficina dedicada a eso. A ubicarlos en distintos puntos del país. A tomarlos. Sabemos que en el sur fue muchísimo también. En el sur y en varios lugares. En Brasil también hubo importantes jerarcas nazis atrapados. Era una oficina que se dedicaba a recepcionar a esta gente y hacerle el cambio de nombre, ya sabiendo que venían con otro nombre, y ubicarlos en lugares aislados para que tuviesen su vejez más tranquila. En Córdoba específicamente hay un pequeño error. Después vamos a ir al Valle de Tras la Sierra. ¿Por qué? Porque acá hay una mezcla entre los sobrevivientes del Graham Speke, el buque alemán que se hundió en el Río de la Plata, que el capitán decidió volarlo una vez que lo estaba rodeado, y los sobrevivientes, que fueron muchos
marineros alemanes que fueron alojados en Buenos Aires y que en un momento dado se los manda a Córdoba, a un lugar inhóspito, hoy Villa General Belgrano. Como decía, el capitán decidió morir con el buque. Esta gente se los trajo a Villa General Belgrano y bueno, hoy vemos lo que es Villa General Belgrano y esa zona, que es algo muy diferente al resto. Totalmente. Esta gente se puso a trabajar, no eran nazis, eran soldados. No todos los soldados eran nazis, por supuesto, había dentro del ejército alemán gente como la Gestapo y demás, que era hasta odiada por aquellos que no eran fanáticos dentro del ejército alemán. Y entonces hay todo un mito que en Córdoba fue uno de los centros de recepción de nazis más importantes del país. Yo creo que ese mito surge de la llegada de los sobrevivientes del Gajansky, que sí estuvieron en Córdoba y que sí trabajaron y que sí generaron un lugar con una coherencia turística envidiable. Envidiable sobre todo por nosotros. La Cumbrecita también. La Cumbrecita, Villa General Belgrano, algo de la Falda también. Acordate que esta gente eran rubios, grandotes y lindos. Y las muchachas autóctonas dijeron gracias. Vengan para mí. Y tuvieron descendencia por todos lados. Específicamente en nuestro valle hay un hotel que yo he tenido la suerte de conocerlo en su época, San Huberto. Que era de un personaje maravilloso, que era Bull, que ya queda poca gente en Mina Clavero que lo conoció a Bull, un tipo de 1,90 m y 140 kilos, pseudo traficante de armas, lleno de oro, cadena, que estaba casado con una venezolana chiquitita. Era un personaje maravilloso el tipo, hacía unas fiestas, estoy hablando en la década del 70, hacía unas fiestas paradisíacas, con todos los excesos que uno pueda imaginarse, que yo he tenido la suerte de participar en alguna. Mire usted. Como, por supuesto, como historiador, sí. No como otra cosa. No, sí te entiendo. Es más, me daba asco, algunas de las cosas que pasaban ahí me daban. Te creo. Bueno, el Hotel de San Huberto, en verdad, nació como un coto de casa de gente rica alemana que vinieron para acá después de la Primera Guerra Mundial. No tuvieron nada que ver con los nazis, era gente que estaba de antes. Ellos fueron los que sembraron los ciervos. Hoy en las casas de San Huberto importantes van a ver importantes cornamentas de ciervo, que uno dice, ¿qué hacen estas cornamentas? Bueno, son parte de las cacerías y de zorro. Yo he tenido la posibilidad, el dueño actual del lugar me estuvo mostrando una fotografía impresionante donde se ve a las mujeres vestidas de gala a caballo y los tipos perfectamente pulcros, corriendo a las zorras y a los ciervos. Entonces sí hubo una presencia alemana en nuestro valle, pero difícilmente asociada a gente que haya huido después de la Segunda Guerra, más relacionado con la Primera Guerra. De hecho hay alguna casa por ahí también con un nombre bien alemán. Sí. Y hay hasta alguna repostería con importante influencia alemana en la zona, gracias a Dios, porque es riquísimo. Entonces el Vaticano, no vaya a saber uno por qué, porque el Papa de ese momento decidió cuidar su sotana y no pensar en el genocidio o por lo que vaya a ser, fue cómplice y ayudó a que grandes jerarcas puedan escapar. Hay un hecho muy conocido en Argentina, se recuperó el Mossad israelí, recuperó un importantísimo jerarca nazi, lo drogó, lo metió en un ataúd de muertos, no le avisó al gobierno de su momento, porque no le iban a dar salida, claro. Era un gobierno peronista, por supuesto, y se lo llevó para allá, lo juzgó y lo ejecutó. Realmente es interesante en este sentido la ética, la moral y los cojones del pueblo judío para poder manejar lo que vino después sin haber hecho un desastre, que no lo hicieron. Lo juzgaron con pruebas y los terminaron con pruebas. Por último, Rodó, ¿estuvo el gran Führer en la Argentina o no estuvo? El tema del Führer en Argentina es... ¿Estuvo en Bariloche que dicen o no? Es lo mismo que la ciudad de Erx, sí, en Capilla del Monte, es lo mismo que, ¿cómo se llama? El bicho este del dinosaurio el abuelito. Claro, es un mito urbano.
Por supuesto que va a haber gente que ha leído 778 libros al respecto, que me va a llamar a la radio y me va a decir bruto animal. Yo le digo, una prueba real de que el Führer haya sobrevivido a ese suicidio con su amante, con su esposa, porque se casó horas antes de suicidarse, ¿no? Saben que Führer se casó unas horitas antes y después se suicida. Y los rusos toman el cadáver de él y le tiran gasolina y lo prenden fuego para que no quede nada. Yo creo que el Führer murió ahí afuera del búnker, sin lugar a dudas, no escapó. Todo lo demás es parte de un mito, porque sí hubo algún personaje, Pritzbeck, algo así se llamaba, un tipo en Bariloche que llegó a ser una persona bastante encumbrada y que manejó un grupo de nazis importante que había en Bariloche en ese momento, y hasta manejó un colegio muy importante también, terminó juzgado, ¿no?, por una masacre que él dirigió en Italia. Recuerden que Argentina era un lugar fértil para todo esto, porque había un gobierno que era muy perenne a la idiosincrasia fascista, con un presidente que se declaró neutral y que un poquitito antes de que termine la Segunda Guerra le declaró la guerra a Alemania, una ridiculez patética. Yo creo que la pagamos. Pagamos. Estados Unidos no se olvida de esas cosas, yo creo que la pagamos, sí, sin lugar a dudas. Entonces Argentina era un lugar de recepción de terceras líneas o de segundas líneas, de pocos jerarcas número uno. La mayoría de ellos terminaron muertos o suicidados, como el famoso Goebbels, el representante de su política, un hombre, realmente ese sí era un brillante. Inventó toda la base teórica del manejo de masas, tal cual se utiliza hoy. Él decidió suicidarse con su mujer y sus hijos, 5 hijos tenía, porque no quería un mundo sin el Führer. Se suicidó después del Führer, ¿no? La madre mató a los chicos, la madre ayudó a envenenar a los chicos. Están las fotos de los chicos, una preciosura. Historia, o sea, no solo la historia nazi de por sí, sino que después lo que fue dejando y lo que va a seguir dejando. Posguerra, o sea, fue tremendo. El morbo que produce todo esto, claro. En ciertas. Yo tengo que contar una última anécdota. Yo en algún momento me casé a los 25 años, me divorcié a los 26, prescribió. Si prescribe un asesinato, esto tiene que prescribir. Obvio. Prescribió. Pero bueno, lo tengo que decir, me casé, la víctima ahora vive en el sur, porque dijo que se iba a ir al lugar más lejos mío dentro del país, está en Ushuaia. No está por decirte eso, está en Ushuaia, ¿no? Pero no solamente en Ushuaia, está en el último, hizo una casa en el último terrenito antes de caer al canal de Beagle. Claro. ¿Viste? Bien. La cosa es que el padre de esta chica, un hombre formidable, un leloso le decían, un bigote de los palacios, 1,97 m, una bestia el padre. ¿No doctor. tenías miedo? No, para nada, me llevaba muy bien con él, muy bien. Falleció, va mi recuerdo al doctor Castillo, Juan Castillo. Me contaba, él tenía una casa llamada El Resuello, el descanso quiere decir, en la granja, las vertientes de la granja. Y una noche estaba él en la granja y cae un auto muy importante, de madrugada, lo despiertan y le dicen, doctor, usted es doctor. Sí, dice Juan. Sí. Bueno, necesitamos que nos acompañe porque hay un hombre que está descompuesto acá en la granja, así que por favor acompáñenos. Juan se viste y se sube al auto de esta gente. No, le dicen, me voy con mi auto. Y lo sigue. Se meten en un bosque y en el medio del bosque aparece un castillo que él ni sabía que existía. Antes de abrir la puerta, la persona que lo llevaba dice, doctor, esto está bajo secreto profesional. Secreto de sumario. Sí. Juan dice, por supuesto, que lo violó cuando me lo contó a mí, muchos años después. Claro. Abren la puerta y me dice, era un living impresionante, con una bandera esvástica increíble, ampuloso al estilo nazi, todo sobredimensionado en madera, y atendí en un primer piso a un hombre mayor que nunca supe el nombre, lo traté de averiguar y nadie me lo dijo, que estaba con un problema cardíaco. Y bueno, lo identifiqué y le dije, este hombre está en un infarto, hay que llevarlo a un hospital. Me agradecieron, me pagaron muy bien
me despacharon. Ese lugar era un lugar, por lo menos, de reducto nazi, porque toda la simbología, pero vos me dice, lo que más me sorprendió no era la bandera que uno la cuelga, eran las esculturas en madera con las cruces esvásticas. Por todos lados. En las puertas, en las escaleras, en las balustradas. En ese sentido, quiero decir algo. Yo hace un tiempo atrás, ya he mencionado mi hobby de detección de metales y de búsqueda de reliquias. Encontré en la zona un escudo. ¿En esa zona de la granja? No, acá. Acá. Un escudo con una esvástica. Gran emoción la mía. Imagino que sí. Por la pieza en sí, no por lo que representa. ¿Por qué lo cuento? Porque va a haber algunos oyentes que viven acá que van a decir, yo también tengo una esvástica, porque tengo un tarro que tiene una esvástica. Claro. Sí, tienen tarros que tienen una esvástica, pero la esvástica, si se fijan bien, está orientada en sentido inverso a la esvástica original. Y eso es un símbolo de una empresa que en la década del 40 y posterior vendía aceites. Era una esvástica, pero al revés. Quiero aclarar que la esvástica es un símbolo esotérico usado miles de años antes de que aparezca el primer alemán nazi, ¿no? Mira. Es un símbolo esotérico hindú, creo, hindú que tiene miles de años. Lo único que los muchachos lo agarraron y lo utilizaron, lo dieron vuelta y lo utilizaron. Como gran parte de el bagaje esotérico de estos tipos. Vos podés creer que una de las locuras de Hitler era a invadir Rusia para recuperar reliquias cristianas que se suponía que estaban en manos del zar y de todo del pueblo ruso, como es la lanza que atravesó a Cristo. Y que gran parte de sus militares le decían, no abramos otro frente. Y el tipo estaba convencido. Muchas de las decisiones de Hitler estuvieron en base a cuestiones esotéricas. Y cabe mencionar que muchas de las decisiones de Perón, del último gobierno de Perón, cuando volvió del exilio el gran macho con la prostituta de Cabaret y el brujo de López Riega, estaban influenciadas por un brujo que todas las noches quería incorporar al espíritu isabelí de Evita en Isabel, en la quinta presidencial de Olivo. Era, ¿sabés cómo lo llamaban? El hermano Miguel. El hermano Miguel. El hermano Miguel. En las reuniones de ministros era el hermano Miguel. Hermano Miguel. O sea, fíjense hasta este paralelismo entre Perón y Hitler en alguna. Por supuesto, Perón no hizo un genocidio, no. Claro. Otro tema. Pero fíjense cómo hay una costumbre en la época arraigada de todo esto esotérico. Está bien, estoy hablando de la década del 80, ¿no? O 70. 70 largos. El imberbes estúpido que gritan y la guerra que vino después. Bueno, no sé qué más me querés que te diga. No, eso es un tema que seguramente después estaremos hablando mucho más adelante y da para seguir charlando. Pero bueno, igual, también aparte. Ya vamos a hablar de eso. Pero quiero que la semana que viene hablemos de otra batalla de acá. ¿Hubo otra? Sí, acá hubo 50 combates. Bueno, vamos a hablar del próximo combate de acá. ¿Cuál es el próximo combate? Ya hablamos del combate de San Cala, no tiene nombre. No, el General Paz, lo que vamos a hablar es de la campaña de pacificación de las sierras del General Paz. Vamos a hablar de eso. Rodo, muchísimas gracias. Se nos va gracias a ustedes, perdón que los haya entretenido tanto. Espectacular, como siempre. Gracias, Rodo.